Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía en este sábado maravilloso que nos ofrece Dios. Como saben, tenemos aquí siempre un invitado que procuramos aporte algo a usted, a mí, a la sociedad, a esta sociedad dominicana tan necesitada y mundial. Búsquese en Google algo que se llama cerebro podrido. Un análisis de más de 26,000 frases, palabras. El resultado de la inteligencia artificial es que estamos perdiendo la capacidad de razonar profundamente. Y ese es el concepto. Cerebros que no funcionan. Hay una contaminación de información a través de las redes, como al que tenga el teléfono en la mano le dé la gana. Y eso está cada vez más corrompiendo la capacidad de profundizar. Como saben, soy Manuel Escalante y este es su espacio, su televisora dominicana, RNN. Yo hoy tengo el privilegio de tener conmigo un historiador académico y usted se preguntará por qué. Porque particularmente yo sé lo que es un historiador, pero se lo voy a leer. Mire, un historiador es un profesional que estudia la historia humana, interpretando los hechos del pasado para comprender el presente. Para ello se basa en fuentes históricas y métodos científicos. Los historiadores son académicos profesionales que se dedican al análisis del pasado mediante la interpretación y cotejo de diferentes fuentes materiales e inmateriales. ¿Por qué vamos a hablar hoy con un historiador académico? Porque vamos a estar viendo los antecedentes de la desgracia en Venezuela. ¿Cuándo comenzó? Porque estamos muy enfocados en el presente, pero se nos olvida que este presente es una consecuencia de causas pasadas. Y esas causas pasadas, con el licenciado Manuel Núñez Asensio, historiador académico, la vamos a estar analizando. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Calante. Tocayo. Tocayo, sí. Manuel Núñez Asensio, historiador, usted tiene autoridad de hablar de ese tema. Yo tengo una cierta inquietud porque observando las noticias pendientes de Venezuela, yo veo que se habla como si simplemente fue que se prendió una luz o se apagó una luz y ya. No, Venezuela es un ejemplo muy grande para el mundo, sobre todo para la región y sobre todo para nosotros como dominicanos. Como antecedente histórico de la Venezuela de hoy, ¿qué podemos ver? Bueno, la Venezuela de hoy es el producto de los años que vinieron después de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue derrocada en el 58, tras un estallido, ¿no?, de euforia y de lucha en contra de un régimen que conculcaba los derechos, pero que era muy parecida a las dictaduras desarrollistas de la época, ¿no? La dictadura de Odría en Perú, la dictadura que sacudía a Colombia igualmente, en la dictadura dominicana de Trujillo. Eran una época en que la mayoría de los gobiernos eran dictaduras y vino entonces una etapa, una ola democrática, y en esa ola democrática se instalaron las nuevas visiones de la república, nuevas constituciones. En el caso de Venezuela, pues tuvo la irrupción de los exiliados históricos, ¿no? Rómulo Betancourt, ¿verdad?, que es el más notable de todos ellos, y posteriormente entró en esa lucha bipartidista que fue muy acre en algún momento, que amenazó incluso con desestabilizar el sistema político venezolano hasta que se llegó a los acuerdos de punto fijo. En esos acuerdos, los dos partidos que tenían la hegemonía, porque había una pluralidad de partidos, que eran el partido COPEI y
y el otro partido, o sea, tuvieron ambos el control permanente de la ADECOS. Nosotros, en Copellanos y ADECOS, tuvieron el control permanente. Liderado por Carlos Andrés Pérez, ¿no? Liderado por, en Caldera. principio, Caldera, la democracia cristiana, y Carlos Andrés, los ADECOS, ¿no? Es decir, y ambos construyeron una especie de convivencia, ¿no? Que algunos llamaron la conchupancia, porque ambos estaban, se turnaban en el poder, a veces iba uno, a veces iba el otro. Así llegó Lucinchi, así llegó Herrera Campins, Carlos Andrés en 2 ocasiones, y se creó un sistema de convivencia que, con las enormes cantidades de dinero que significó la renta petrolera en Venezuela, que fue un asunto de una enorme, una afluencia de dinero extraordinaria, pues hubo siempre denuncias de corrupción. Y la Venezuela anterior, o sea, como ocurría en muchas partes del continente, estaba desacreditada la dictadura y luego desacreditada la democracia. Es decir, que hubo la aparente democracia, porque a veces seguimos como nosotros, que democracia es poder votar. Eso no es había una democracia. democracia de partidos, una democracia electoral, ¿verdad? Así la gente elegía, naturalmente con todas las maniobras que existen, ¿verdad? Exactamente. Para influir en el voto, compra de conciencia. Votos inducidos, según el acuerdo de los líderes del momento. Ahora me toca a mí. De ahí viene la conchupancia, que no es más que el dicho popular de los venezolanos del momento, de lo que son acuerdos rastreros, simplemente para ellos beneficiarse. Acuerdos de llegar al poder. Sin embargo, en esa etapa, por ejemplo, Carlos Andrés creó una enorme cantidad de recursos humanos. Con la beca Ayacucho envió una cantidad inmensa de venezolanos a estudiar en todas las universidades del mundo, en los Estados Unidos, en Europa. Yo mismo, cuando era estudiante en Europa, observaba a veces no digamos, con cierta envidia, ¿no? Tenía unas becas fabulosas, ¿no? Los venezolanos, y fueron miles, ¿no? No voy a decir que todos aprovecharon esa ocasión, pero el porcentaje enorme de capital humano que creó fue de una dimensión colosal, ¿no? Y eso, pues, uno encontraba en cualquier esquina de Caracas a una persona graduada en Stanford, ¿no? En Princeton, es decir, y lo mismo ocurría con universidades de Europa. Es decir, se creó una base y se construyó el metro de Venezuela, se construyeron las grandes compañías extractoras de petróleo, se nacionalizó el petróleo. Venezuela llegó a ser el 6º productor mundial de petróleo en alguna ocasión. O sea que con todo lo que había una cierta libertad, había un avance. El país fue golpeado por la corrupción, pero avanzó en esa etapa histórica. Sin embargo, desde la irrupción de la Revolución Cubana, desde el 59, Fidel Castro había puesto los ojos en Venezuela como un país que él debía de algún modo dominar. Y de hecho las izquierdas, como dice Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, las izquierdas penetraron las universidades y crearon las bases de de una subversión larvada. La izquierda de Venezuela. Las izquierdas en toda América Latina, Sí. porque el fenómeno cubano
influenció a América Latina completa. Hubo guerrillas en Venezuela, la guerrilla de John Bravo, es decir, que tuvo un largo periodo. La guerrilla colombiana, desde luego, varias guerrillas en Colombia, incluye la de la Marulanda y luego la de Camilo Torres, y guerrillas en Perú, con el grupo Sendero Luminoso, y guerrillas en Argentina, con el grupo de los Montoneros, y guerrillas en Brasil, con Marighella, y guerrillas en Chile, con el MIR, y guerrillas en Centroamérica. Es decir, la irradiación política de los agentes cubanos que penetraron en las universidades, que penetraron en estos países, en el periodismo también, creó la base para que hubiese la idea de que ante la debacle de un sistema desacreditado y al mismo tiempo sin ninguna perspectiva de una mejoría a la altura de las exigencias, porque el pueblo venezolano no tuvo personas que encauzaran esa enorme cantidad de dinero, sino que se convirtió en una sociedad de asistidos sociales. En Venezuela, llenar el tanque de gasolina costaba $0.50. Es decir, hasta hace muy poco. Es decir, entonces todo eso hacía que muchas personas vivieran de las dádivas que ese régimen creaba, y se creó como una especie de sociedad subsidiada con la inmensa renta de petróleo. Y eso, al mismo tiempo, con el descrédito de la clase política, fue la base de la destrucción del sistema político. Pero esa destrucción se aceleró cuando Castro entró en Barrena, es decir, en el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín, el derrumbe total del comunismo, las sociedades de Europa. La división de Unión Soviética. La Unión Soviética nacieron 15 estados diferentes de la antigua Unión Soviética, y luego pues Yugoslavia se convirtió en 6 repúblicas distintas. Checoslovaquia se separó en 2 repúblicas, República Chequia y Eslovaquia. Y en Hungría y en todas las sociedades europeas cayó el comunismo. Desapareció el CAME, el sistema económico de esos países. El acuerdo de Yalta se disolvió. Es decir, toda la estructuración que se había creado en la visión de un mundo bipolar, de un mundo compuesto por el bloque socialista y por los Estados Unidos y las sociedades occidentales, pues se derrumbó, porque sin tirar un solo tiro, el comunismo desapareció como sistema mayoritario en Europa. Y entonces, pues, en ese momento que los cubanos llamaron periodo especial, Fidel Castro se asoció a Lula para crear el Foro de Sao Paulo. El Lula de Brasil, que ahora está siendo presidente. Que ahora es presidente, sí. Qué bueno que ustedes escuchen, por eso es que la historia no se puede ignorar. Oiga, ¿con quién se asoció Lula? Con Fidel. Exacto, Lula era un admirador del sistema cubano y crearon el Foro de Sao Paulo, que era una forma de asociar a todos los pequeños partidos en los que ellos podían influir, y hacían una reunión anual. Lula llegó a presidente, creó un fondo para el Foro de Sao Paulo, y en ese foro metieron incluso a los partidos que no eran de izquierda, algunos partidos que se dejaban manipular por la izquierda, porque hay también una parte de los partidos democráticos manipulados por los partidos comunistas.
que se disfrazan de progresistas, pero en el fondo se dejan manipular por los que tienen otra visión distinta de la sociedad. Y eso ha ocurrido en Venezuela, en gran medida. El gran aliado y el gran traicionado por Fidel Castro fue Carlos Andrés Pérez, Copellano. Es decir, ¿por qué? Porque Carlos Andrés había colaborado incluso en tratar de ayudar a la caída de la dictadura de Somoza, y en ese instante colaboró con los sandinistas, y ese hecho de colaboración de un barco de 20 millones de dólares fue la acusación con la cual se le desacreditó. Pero también tenía unas relaciones bastante buenas con Cuba, a pesar de que Cuba tenía pretensiones de apoderamiento de Venezuela. Y en el interín... La Cuba de Fidel. La Cuba de Fidel. Sí, vamos a ver así, la Cuba de Fidel. No, es la misma Cuba, pero en Sí. fin, es decir, Fidel Castro tiene 65 años en el poder, ese equipo. Una locura. Entonces, el asunto es que ellos tenían intenciones. En un momento en que Carlos Andrés intenta, digamos, sugerido por sus expertos económicos, en tratar de que la renta petrolera no se convierta en una retranca al desarrollo de Venezuela, porque cuando la gente cobra sin trabajar, pues evidentemente no trabaja. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Entonces, intenta sincerizar los costos de los precios de la gasolina, del petróleo, para el consumo. Pues se produce un estallido en todas esas poblaciones acostumbradas a vivir de esa renta, que llamaron el Caracazo, que a su vez es aprovechado por el teniente Chávez. ¿Sí? Vamos a aprovechar el espacio del bloque para promoción para volver luego y continuar con el Caracazo y expresar toda la profundidad que requiere el tema. Volvemos en breve. La conchupancia es un término que crearon los venezolanos ante la vorágine política del momento, de ese relajo que llegaron a tener los líderes del momento en Venezuela. La conchupancia es como acuerdos simplemente para uno turnarse el poder. Y habrá que ver hasta dónde América Latina sigue en conchupancia política y hasta dónde nosotros los dominicanos estamos también viviendo ese proceso de sinvergüenzas que ganan el poder y hasta ahora no han resuelto un solo problema estructural en la República Dominicana. Uno solo, ¿eh? Cuando nos fuimos al comercial, y recuerde que este es un programa para que República Dominicana se vea en el espejo de Venezuela, porque Venezuela es el espejo en el que la República Dominicana debe verse, por la historia. Vamos en el mismo cuadro. Si usted se pone a ver que hicimos salir de Balaguer, que la vida, la naturaleza nos ayudó, entre Hipólito, tuvimos que salir de Hipólito, pero ya usted sabe el desastre de gobierno que hizo Hipólito, esa es la verdad. Vamos con Leonel, que dentro de sus luces y sus sombras adecentó al país, pero tampoco se eximió de corrupción y de impunidad. De hecho, crea las altas cortes y ya usted sabe todo lo que se habla de las altas cortes. Entonces viene el señor Danilo, ahora tenemos a Luis. Pero cuando usted analiza a profundidad, los resultados no son estructurales, son parciales desde mi punto de vista. Entonces, Venezuela, para seguir hablando con Manuel Núñez Asensio, historiador y académico, es el espejo en el que la República Dominicana debe verse y todos estos países latinoamericanos de la región. Manuel, usted hablaba del cacerolazo, luego de explicar magistralmente, tal cual académico, la rutina en lo que se volvió a gobernar Venezuela, con intercambios simplemente entre políticos para seguir haciéndolo
a su manera, hasta convertirse en ciertos niveles de corrupción, con sus cosas buenas también, por los ingresos que recibe Venezuela del petróleo. Y usted hablaba del cacerolazo. Según Sí, entendí, Carlos Andrés, que le tocó el momento, entiende que vivir subsidiado todo el tiempo no es sano para ninguna sí, Carlos economía. Andrés tenía la visión de que, digamos, el bienestar de Venezuela debía generarse en el motor productivo de la economía, No en el subsidio. no en el subsidio, no en el asistencialismo, que había sido pues la táctica de todos los políticos Para anteriores, manipular. para manipular, para comprar conciencia, y aquí mismo lo vimos, ¿no? Es decir, lo vimos en los últimos gobiernos. Y eso, desde luego, en una población, porque también hay que ver, el pueblo venezolano era un pueblo que vivía, en cierto modo, apegado a una serie de bonos, de ayudas, de asistencialismo, porque si tú le das alimentación a personas que no trabajan, eso se va creando un hábito de padres, de hijos que viven de un plan social, tiene que decir, viven del plan, como ocurre en Argentina, donde hay gente asociada al plan, hay sindicatos del plan, de gente que han vivido todo el tiempo del suicidio del Estado, y esa es la base del peronismo, su fuerza, ¿no? Es decir, y allí se creó algo igual, se creó una especie de, De de dependencia dependencia absoluta. absoluta del bienestar proveniente del Estado. Y naturalmente, cuando se examina el tema y se examina la perspectiva del país que tiene la mayor riqueza del continente, tiene oro, tiene agua en demasía, tiene varios minerales, además del oro y el petróleo, es decir, hierro, es decir, aluminio. Es un país de una riqueza extraordinaria Tiene cortal, no sé si se da que lo que es el tiene cortal. es decir, que Cortan, o sea para que fabricar los celulares, ¿no? o sea, tiene de O sea, todo. tiene de todo. Es la reserva petrolera más grande del mundo individual, incluyendo más grande que algunos de los países de Arabia Saudita. Imagínese usted. Exacto. Entonces, claro, era un país, y yo recuerdo que había un amigo, Leopoldo Martínez, que llegó a ser diputado, amigo, tiene una fundación, que decía que en Venezuela, si se hubieran continuado las reformas que había que hacer, que en ese momento Venezuela era un productor importante, producía cuando Carlos Andrés 6 millones, después ha bajado hasta una cantidad bastante bajas con relación a su producción anterior, pero también ha destruido todo el sistema productivo. En ese momento se hicieron planes para llevar a Venezuela de sexto productor a primer productor mundial. Eran planes que tenían que ver con inversiones en infraestructuras, inversiones en capital humano, que lo tenía, pero tenía que invertir aún más, para darle aún más holgura a la economía venezolana y planificar el desarrollo. Por eso yo estaba circunscrito al área petrolera, técnica. O sea, la agricultura estaba descuidada, estaba sembrando, se estaba consumiendo importaciones. Un país que tiene tierra, ganado, una serie para producir una enorme riqueza también en términos de agrícola, industriales y de todo tipo. Y todo eso, pues, quedó detenido, suspendido por la lucha política, ¿no? El Caracazo entra como una amenaza a la estabilidad del gobierno, el gobierno se debilita enormemente, surge el intento y la irrupción del teniente Chávez, el teniente coronel Chávez, que intenta dar un golpe de Estado, pasa a ser reconocido. Y el fenómeno de Chávez es extremadamente parecido al fenómeno de Fidel Castro. Fidel Castro emprendió
el asalto al cuartel Moncada, desde el punto de vista militar, una acción descabellada, sin ninguna posibilidad de éxito, porque no era posible que asaltando esa fortaleza pudiera generar, encender la mecha de una guerra civil ni nada. Es capturado unas horas después, al igual que Fidel, ¿no? Unas horas después lo capturan y aparece en la prensa como una especie de héroe que está preso, de alguien que quiso cambiar el sentido de las cosas. Se le da se le aupa en ese momento. Y eso, pues, es exactamente el mismo fenómeno. Fidel, que tenía una visión en principio negativa de Chávez, porque Fidel estaba asociado con Carlos Andrés, que estaba ayudando en algunos foros internacionales la causa cubana. Cuando ve el individuo y ve la acción y ve que puede haber una fractura importante, invita a Chávez a Cuba a dar una conferencia sobre Bolívar. Lo invita de manera indirecta, ¿no? Lo invita Eusebio Leal, que era un académico, y Chávez va a Cuba y allí se le aparece el comandante y que queda inmediatamente subyugado, porque era un hombre de una verbosidad extraordinaria, de un carisma, sin duda. Para un psicólogo no era normal, porque un hombre que dice en la ONU, voy a ser breve y habla 4 horas, pues si tiene necesidad de hablar 4 horas, hay un desborde de narcisismo, de problemas mentales que hacen que este tipo sea de una verborrea imparable, ¿no? Es decir, sin parangón, y naturalmente subyuga al individuo. El individuo irresponsablemente fue indultado por Caldera. Caldera, que llegó al poder en contra de su propio partido originalmente, de la Democracia Cristiana. Caldera llegó con el apoyo del partido MAS, de Teodoro Pekov y de otros partidos pequeños que no tenían mucha incidencia, pero como era un líder histórico, una especie de gran líder conservador, pero al mismo tiempo sin referencia, sin haber estudiado los antecedentes de lo que se ha producido en América, porque Caldera no era como Balaguer. Balaguer era un intelectual de mucho más vigor y de mucho más sentido político. Liberta a este individuo, le da un indulto, el individuo sale y luego naturalmente con todo lo que se creó en torno a él, con todo el mito, vino al país en el año 98 a buscar el apoyo de Leonel. Leonel le entregó a un publicista. El único que se entregó fue Rafael Céspedes, porque los grandes publicitarios dominicanos no creían, bueno, este tipo no va para ninguna parte, y sin embargo el tipo pues ganó unas elecciones y en el 99 juró, como él dijo, ante la moribunda Constitución de Venezuela, porque su primer objetivo era cambiar las reglas políticas en las cuales había operado la democracia en Venezuela. Ese fue el entierro, la sepultura de todo el sistema democrático en Venezuela. Hubo gente que lo vio desde el comienzo, que columbró hacia dónde llevaba semejante figura, cómo esa figura iba a trastocar los destinos de Venezuela. Y hubo gente que fue ingenua, que pensó que iba a ser una cosa episódica, pero que no vio las maniobras que estaban detrás, porque Fidel Castro enseguida instaló todo un sistema de espionaje, de consejeros, de ayudas, y en gran medida
coincidió que durante los 14 años de Chávez, la renta petrolera alcanzó las mayores cotas que había tenido en toda su historia anterior. Es decir, en esos 14 años, Venezuela recibió más dinero que en los 50 años anteriores por renta petrolera. Es decir, fue una verdadera... Pero fue un fenómeno global, no por Chávez, sino el mundo. No, fue un fenómeno... Fue una demanda global. Una demanda global. Iba a pasar lo mismo con quien sea que estuviera ahí. Exactamente. Eso es importante que lo entendamos para que nos ubiquemos. No, porque todo eso, naturalmente, este tipo llega como el redentor. O sea, por eso que hay que tener cuidado. Es como comienzan los dictadores. Sí, con esos redentores, porque llegan, yo soy el redentor, yo soy el vengador, yo vengo a poner las cosas en orden, yo los voy a salvar. Yo los voy a salvar, yo no soy corrupto, porque había toda una historia de que el mundo anterior estaba lleno de ladrones, de corruptos. Y efectivamente había corrupción, no en la medida, ni remotamente, en que la hubo después con el chavismo y el izquierdismo en el poder, que son más ladrones que todos los ladrones. Es decir, porque en un momento se habló de que los familiares de Carlos Andrés Pérez andaran en aviones privados de su propiedad. Ahora se habla de aviones privados para Maduro, para sus hijos, para su mujer, para Diosdado Cabello, para Delcy Rodríguez. Es decir, tienen aviones que valen 30, 40 millones de dólares. Es decir, tienen riquezas enormes porque en toda la historia... Están manejando los ingresos de Venezuela como propios. Como propio. Pero además había toda la historia de que se había creado la idea en el mundo, la fantasía, el mito, de que los políticos de izquierda eran honestos. Vamos a dejarlo ahí, don Manuel, para irnos a la próxima pausa comercial y poder desarrollar esa idea, que es muy importante, porque vamos a demostrar qué tan honestos son los izquierdistas, según el mito. Volvemos en breve. Estamos hablando con Manuel Núñez Asensio, historiador y académico, además escritor de libros interesantes. Sobre la realidad de Venezuela, como historiador, él tiene mucha información que debemos oír. Perdón, yo quise desarrollar este tema porque, insisto, Venezuela es el espejo en el que la República Dominicana debe verse. La Venezuela de hoy, lo que está pasando en Venezuela, cómo se desarrolló este engaño, esta trampa chavista, porque hasta el día de hoy es el nombre. Decíamos que Chávez, entonces, vamos a hablar de Maduro. ¿Cómo llegaba a Maduro? Chávez llegó como redentor, bueno, el redentor que llega a redimir a la sociedad, salvar a la sociedad, el hombre que llega con manos limpias, que es honesto. Oraba en el palacio, sí, que tenía un grupo de evangélicos. Toda una serie de actos, al mismo tiempo con una gran logorrea. Es decir, que una de las cuestiones de estos dictadores es un narcisismo desbordado, es decir, tienen una necesidad inmensa de hablar, hablan hasta por los codos todos los días, todo el día oyéndolo, se cogen la televisión, la radio, y comienza toda su perorata, ¿verdad? Masiva, digamos, insufrible, ¿no? En el sentido de que es difícil soportar semejante verbosidad en personas normales que trabajan, que tienen obligaciones, que tienen perspectiva de hacer las cosas, con individuos que lo que hacen que son oradores torrenciales y no gobernantes. Entonces, este señor era de esa catadura. Llega al poder, comienza todo un sistema de cubanización. Exactamente. De Venezuela, que fue colonizada por Cuba, con más de 50.000 asesores. Había médicos, pero muchos de los médicos también eran espías.
Y entonces Chávez adopta la dictadura cubana. Cuba recibe miles de millones de dólares del chavismo, una inmensa cantidad de médicos cubanos van a hacer las famosas misiones de Chávez en los barrios. Igualmente, pues, como la renta petrolera llegó a grados altísimos, una parte muy importante de esa renta crea los comedores del pueblo, ¿no? La gente come, hay comida, hay gasolina, hay dinero también. Energía eléctrica para oír música y ver televisión. Sí, entonces, claro, el país con Chávez se convierte en más improductivo de lo que era, porque la gente no está trabajando, la gente está consumiendo y consumiendo la riqueza. Y ellos también arriba están creando su propio peculio también, claro, amasando sus grandes fortunas inmensas, ¿no? Es decir, de un régimen depredador. Chávez comienza a financiar movimientos revolucionarios en el mundo, a financiar guerrillas, a financiar otros gobiernos. La deuda de Argentina se saldó en gran medida en ese momento con el chavismo, es decir, a cambio de carne, ¿no? Es decir, todas unas situaciones que creó Chávez y enfeudó a Venezuela al sistema cubano, que es el que dirige la seguridad, es el que dirige el espionaje, es en gran parte responsable de las misiones médicas, se introdujeron en la universidad, en los medios de comunicación, comenzaron a ejercer las depuraciones, crearon los comités de defensa de la revolución, sistemas de vigilancia, comenzó un proceso de desconocimiento de la propiedad privada, es decir, expropiaciones masivas, y todo eso se fue produciendo hasta llegar al sistema actual, ¿verdad?, en que el país, tras esta irrupción, sale de una producción que tenía cuando Chávez de unos casi 5 millones de barriles a 800.000 barriles de petróleo, porque además no invirtió en la empresa petrolera. Venezuela perdió la mayor cantidad de capital humano que ha perdido cualquier pueblo de América Latina. Nada más en estos 25 años han salido 200.000 profesores. Formar eso cuesta mucho dinero. Han salido el 90% de los técnicos de petróleo, se han ido a otras partes del mundo. Tanto es así que los que emigraron a Colombia convirtieron a Colombia ya en un país autosuficiente y que está en trance de exportación de petróleo. Igualmente, de Venezuela han emigrado exactamente, según los últimos censos, 7.7 millones de personas. El 35% de la población ha salido del país. Población que en muchos casos, al principio salían las clases medias, los técnicos, los intelectuales, los profesionales. Actualmente sale todo el que puede. Incluso se calcula que por la selva del Darién salieron en los últimos 4 o 5 años alrededor de 300.000 venezolanos, familias enteras, niños, ancianos, mujeres, jóvenes, huyendo de esa dictadura feroz. Hay que imaginar el suplicio que significa para cientos de personas con niños pequeños, como ves, atravesar los horrores de una de las selvas más peligrosas del planeta, que es la selva del Darién, donde hay anacondas, pirañas, animales feroces, llueve todos los días, hay toda clase de insectos, de venenos, o sea, toda clase de trampas de la naturaleza. Y por encima de eso, a pesar de eso, la gente huye de el paraíso en que el sistema cubano implantado fuera de Cuba ha convertido a Venezuela. Si es una situación
calamitosa, es una de las mayores tragedias del continente, porque es la emigración más grande que se ha producido en tan poco tiempo. Pero entonces, ¿cómo entramos al tema del presidente actual, Maduro? Ya cuando Chávez muere, los cubanos, que son los que controlan Venezuela, escogen a Maduro. Maduro había sido un activista político que estudió en Cuba, que ellos formaron, que ellos manipulaban y que en cierto modo repite todo el esquema cubano y es un agente de esa dictadura y al mismo tiempo era una forma también de mantener las mismas ventajas que han conservado con Chávez, porque Cuba recibe petróleo de Venezuela y Cuba también obtiene dinero de las ventas del petróleo venezolano, porque ellos piden un poquito más y venden en los mercados internacionales y al mismo tiempo Venezuela ha sido el financiador de ese régimen cubano que ya tocó fondo, porque Cuba es el único país del mundo que ha instalado a su propia población en un estado de esclavitud. Es decir, los médicos cubanos que hay en todo el mundo representan alrededor de 7.000 millones de dólares para el régimen cubano, pero los médicos no cobran ese dinero, sino que el régimen los convierte a ellos en trabajadores para el Estado cubano en el exterior. Es decir, ellos están obligados a trabajar, dejan su familia allí en Cuba como garantía de que son rehenes de ese régimen y producen riqueza para mantener el aparato de esa dictadura que desde hace 65 años, 66 años, oprime al pueblo cubano. Entonces Maduro es un comunista formado en Cuba, de la Cuba de Fidel. Exactamente. Y ese es el comportamiento que él tiene, de un socialista comunista que es falso, porque eso no es socialismo, ¿no? Bueno, el socialismo ha sido siempre eso, es decir, la gente cree que los socialistas o los comunistas tenían el monopolio del corazón, de que eran las únicas gente que se dolía de la pobreza, eran ellos. No, ellos viven de la pobreza para implantarse en el poder, pero luego viven como reyes, como marajás. Es lo que han hecho todos. Sí, que es lo que han hecho todos, incluso los cubanos. Sí. Antes no había información, pero ahora hay información porque ellos eran muy discretos y se pintaban como que eran ascetas, de que no consumían nada. Sin embargo, se sabe que son personas como todos los hombres. Y el corruptas. Rol de Diosdado Cabello, se dice que es el que realmente gobierna Venezuela. ¿Eso es cierto? Diosdado Cabello es el personaje más nefasto. El brazo operativo. De la dictadura, porque es el ministro de lo Interior y al mismo tiempo es el jefe de la represión. Era un teniente que tiene el control del aparato militar. Ellos también han creado un aparato paramilitar armado, es decir, han tomado civiles y los han armado porque no confían enteramente en el ejército, con la finalidad de que su salida del poder se convierta en una guerra civil. O sea que ellos esperan que esos civiles pagados y armados de una manera irregular, que son los que reprimen al pueblo en gran medida, porque el gran represor del pueblo, lo que tirotea en las manifestaciones, lo que le dan bayonetazos a los presos políticos en la cárcel de la Helicoide, son esos paramilitares que están actuando como espías, como los ojos y oídos de ese régimen revolucionario. Si es una especie de espionaje permanente, una forma de incorporar a la población a la policía política. Uniendo las variables que se mueven en una situación así tan penosa, tan deshumana en Venezuela, por tanto tiempo, usted como historiador, ¿qué le dice su espíritu, su percepción de historiador, de investigador social? ¿Cómo usted ve qué va a pasar en Venezuela realmente? Bueno, Venezuela tiene ahora mismo una situación interesante, porque la opositora heroína de ese pueblo, que es Mariano Corina Machado,
logró, pese a todas las añagazas y trampas para evitar que ella pudiera participar, ella está prohibida, tiene una interdicción de 15 años, y luego la persona que ella designó, que era otra Corina, tampoco fue aceptada por el régimen, y ella se apoyó en este candidato, que es un señor que la gente lo ve bonachón. Sí. La dictadura no sospechaba de que ella pudiera traspasarle Edmundo González Urrutia, Urrutia. que ella pudiera traspasarle todo su poder de convocatoria y su simpatía en el pueblo venezolano a Edmundo, y ella lo hizo, y Edmundo es el presidente electo de Venezuela. Ella logró conservar las actas, y yo lo que entiendo que ahora lo que viene es una lucha política en varios frentes. Primero, aprovechar el reconocimiento internacional que ha logrado el mundo. Estados Unidos y muchos países del mundo ya han reconocido a Venezuela. Tiene que nombrar embajadores en esos países, tiene que juramentarse en alguna embajada de Venezuela, porque tiene que ser en territorio venezolano, donde seguramente... Pero ¿qué va a cambiar eso? ¿Qué puede cambiar eso? Cuando se dice que hay una lucha entre la comunidad internacional con Rusia, por un lado, que está en Cuba, en Venezuela de alguna forma, China, estamos hablando de potencias, contra potencias, sí, que se habla de que lo que quieren es confrontar con Estados Unidos. Pero el régimen en sí no tiene salida que no sea la salida del poder. De hecho, él sabe que es una dictadura que tiene los días contados, porque Venezuela no puede mantenerse. O sea, Venezuela no es Cuba. Cuba es una isla, no tiene un entorno que no sea el mar, y evidentemente allí ha habido como una especie de acomodamiento del mundo después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos del año 62 por el presidente Kennedy, y ese acomodamiento del mundo, pues evidentemente hace que el caso cubano no genere la situación de Venezuela, que es un país rico, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y que en cierto modo, a pesar del desastre económico, del empobrecimiento en que ha sumido a ese país, que ha bajado. Hay cómo recuperarse. Hay una recuperación posible, porque hay una cantidad, un potencial de riqueza. Tiene demasiados recursos. De riqueza que puede levantar el país. Y eso evidentemente genera esperanzas, ¿no?, en todos los que estamos apoyando a la democracia en Venezuela, porque la gente dice, bueno, esto va a generar un apoyo porque hay la posibilidad de recuperar el país. No ocurre lo mismo en Cuba, porque Cuba ha entrado en un estado de hundimiento, no solamente el hundimiento físico de sus edificios. La Habana es una ciudad bellísima, una ciudad extraordinaria, destruyéndose naturalmente, pero también hay una destrucción institucional y moral. Un pueblo vapuleado. Cuba ha perdido una gran parte de su población joven. En el último censo se habla de 8.8 millones de cubanos y no de 11 millones. Es decir, cuando un país pierde población a esos niveles, evidentemente eso traba el desarrollo de esa nación y las posibilidades de recuperación. Yo entiendo que la caída de Venezuela puede finalmente desatascar el sufrimiento del pueblo cubano. Todo lo que Venezuela sufre hoy, ya lo sufrió Cuba en silencio, sin que nadie se enterara. Ese ha sido realmente uno de los expedientes más terribles del continente, de cómo una nación entera fue un grupo de guerrilleros sin preparación para el desarrollo económico de ese país, se apoderaron de las instituciones, se apoderaron del gobierno, se apoderaron del territorio, se apoderaron del futuro y de la población, y han convertido aquello en un feudo atroz
donde el pueblo está permanentemente privado del ejercicio de la soberanía, porque nosotros debemos decir que cuando se defiende la democracia, que aparentemente es una cosa anodina, lo que se está defendiendo es que el poder del país radica en el pueblo, no en un grupito de iluminados, y que es el pueblo el que lo da. Es decir, cuando un pueblo se ve privado de la posibilidad de designar en unas elecciones libres y competitivas a sus gobernantes, es un pueblo que está tiranizado por el grupo que toma el poder. Debemos finalizar y le quiero preguntar rápido, el apoyo del presidente Abinader como República Dominicana, brevemente, ¿correcto? Yo creo que es correctísimo. ¿Oportuno? El presidente Abinader hizo un discurso extraordinario durante la llegada del mundo al país y yo pienso que la República Dominicana, que en muchísimas etapas de su historia ha tenido a cantidad de acogida por parte de los venezolanos, porque muchos dominicanos se fueron en algún momento como exiliados políticos, en otro momento como exiliados económicos a Venezuela, y fueron cantidades enormes de dominicanos, pues es ahora la hora de que la República Dominicana devuelva la solidaridad recibida por parte de Venezuela en el pasado. Bien, con esta última expresión cerramos el programa de hoy, recordándole que Venezuela, la Venezuela de hoy, es el espejo en el que la República Dominicana debe verse a propósito de los políticos en conchupancia que tenemos acá. Volvemos el próximo sábado.